nuevo live aquí entre nos les comento que tengo que, antes de comenzar, ponerme a hacer las cosas que normalmente me pongo a hacer para poder, estar ready, para poderles dar todo mi 100%, todo mi potencial, toda esa gana de que ustedes aprendan, conozcan, debatamos, escuchemos, preguntemos y pues eso, ¿no? Y ya pues la idea principal aquí es que todos ustedes tengan con quien conversar de los temas que son, digamos, típicos, de los temas que a veces como que a algunos les gusta hablar, a otros no les gusta hablar. Y pues si es que ustedes son de los que les gusta no solo vivir la vida por vivir, sino también aprender en este diario caminar, pues están en el lugar correcto y exacto. Así que bienvenidos al nuevo live. Viernes 9 de mayo. Son exactamente las 21:30, así que estoy arrancando, digamos que puntual. Soy siempre de las personas puntuales, me gusta ser muy puntual. Es más, o sea, siempre he sido de las personas que llega a su trabajo, siquiera, no con cuarto de hora, sino con media hora. Así que soy de esas personas y me encanta ser de esas personas que son puntuales. Y cuando soy impuntual, créanme que me doy palo yo mismo. Yo mismo soy el que comienzo a darle duro y a darle duro y a darle duro contra el piso a mi propia moral. Entonces, pues me encanta. Brian Calle debería estar entrenando este momento, Brian. Brian, en este momento debería estar entrenando, amigo. Así que, Marisol, bienvenida Marisol, buenas noches. Así que todos los que están, todos los que somos y los que estamos por el momento, pues saben, compartan, denle like. Antes que iniciemos, estoy en Facebook y en TikTok. Así que para los que no me siguen, pues ya saben, tengo plataforma en TikTok, en YouTube y en Instagram como Memo L. Bernal. Y en Facebook estoy como Memo Bernal. Soy psicoterapeuta. Me encanta la biodesprogramación, que es lo que más me fascina. Y que en esa rama se pega hacia todo lo que nos pasa en la vida. No solo hacia las enfermedades, sino a los ciclos, a las cosas que atraemos, a las cosas que no atraemos. Entonces, siempre tienen este canal para cualquier tema que ustedes quieran conversar. Así que échenle ganas, péguense una compartida. Y pues estamos hoy en un nuevo live, aquí entre nos, siempre tocamos temas de superación para que ustedes entiendan algunas enfermedades, sepan cómo comportarse, sepan cómo romper ciclos, sepan cómo mejorar su situación. Y si tienen alguna persona que esté a su lado y que tenga ciertas características de las que yo siempre toco en los temas, pues ya saben, hagan, hagan ese, ve, a ti te interesa, puede ser que te interese, así que te mando este live, así que échele ganas. Así que ya saben, bienvenidos, bienvenidas. Y pues comencemos por el tema, ¿no? El tema de hoy es acerca de todas las personas que sufren de los nervios, esas personas que andan así como que asustadas, espantadas, a las que siempre les dicen, oye, anda a tomar agüita de valeriana o cosas así, ¿no? A ese tipo de personas, pues obviamente este live les cae como anillo al dedo. Hoy vamos a demostrar, vamos a saber y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes sepan qué pasa detrás de todas esas emociones del miedo, de los nervios, de que yo sufro de los nervios. Y pues vamos a ir haciendo un ejercicio para que ustedes puedan entender cómo podemos marcar esa pauta de ser una persona que sufre de los nervios y de estar un poco más tranquila. Así que ya saben, échenle ahí su compartida, su like. Yo les agradecería un montón. Así que comencemos. ¿Qué es esto del tema de los nervios, digámoslo así? Coloquialmente, a las personas que sufren de los nervios, pues eso se les dice normalmente porque son personas que tienen o tienden a ser unas personas muy inquietas o que tienen mucha tensión, digamos así. Entonces, este malestar emocional que se repite y perdura normalmente más allá de las situaciones puntuales, pues normalmente lo sufren casi todas las personas en ciertas edades que siempre se los encuentra como que muy nerviosos, ¿ya? Entonces,
¿Qué causas emocionales a grandes modos tienen? Porque ya vamos a ver esta enfermedad en la parte de la neuroemoción, pues de las neuroemociones, de la biodesprogramación, pues vamos a ver esa parte ahí, pero las causas principales, o sea, no las causas principales, las causas por las cuales casi la mayoría de personas tienden a tener este nerviosismo, pues saben relacionarse normalmente con todo lo que es el estrés crónico. Por eso siempre cuando las personas, los médicos encuentran a personas que tienen enfermedades de los nervios, siempre les dicen, chuta, esto es una enfermedad del estrés, así que el estrés, normalmente los médicos sí les pueden mandar medicinas, como también hay la parte naturópata, digamos así, entonces les ayudan a que ustedes puedan controlarlo. Pero la parte mental es algo que siempre a las personas que tienen nervios les hace estar pensando y pensando y que es difícil solucionarlo solo con medicinas, ¿sí? Entonces, esos conflictos no resueltos, degeneran a la persona y sobre todo les dan esa parte que ustedes a veces no se la quiere admitir, que es este tema de la baja autoestima, ¿sí? Y obviamente una persona que sufre de los nervios también tiene esos miedos al rechazo y está también encadenado a lo que son los patrones familiares aprendidos. Entonces, para todas las personas que sufren de los nervios hay muchas emociones, pero en biodesprogramación, digamos que hay una que es la más fuerte, que es por la que podríamos atacar la emoción. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que, ¿qué diferencia hay entre que yo sufra de ansiedad, que tenga un trastorno de ansiedad y yo sufra de los nervios? Digamos que el sufrir de los nervios es como que un previo aviso de que tú sufres, de que tienes una posibilidad de sufrir de ansiedad. ¿Sí? Entonces, es como que el primer aviso antes de que tengas un cuadro más serio, digamos así. Entonces, si tú sufres de los nervios, ya eres una persona que a futuro, si no curas los nervios, pues tendrás ansiedad y cuadros muy altos de ansiedad. Entonces, pero digamos que en cierta forma, los nervios como que no cumplen, en cierta forma, no tienen un criterio clínico para ser diagnosticado como algún trastorno, ¿ya? Entonces, por eso las personas que sufren de nervios son como que los primeros pasos, es como que recién estás saliendo a la luz para tener alguna enfermedad, alguna enfermedad emocional. Pero obviamente los nervios sí tienen sus enfermedades emocionales, o sea, sí tienen sus emociones, las cuales hacen que tú demarques estrés crónico y obviamente se detone dentro de ti muchas sensaciones que a lo mejor a algunas personas no les guste. Elita dice, buenas noches. Hola Memo, buenas noches Elita, bienvenida. Me imagino que hoy día no tuviste tu, ¿cómo es? Siempre me olvido la palabra, tu culto. Qué bueno que estés por acá, ya sabes. Dale like, comparte, Elita, a todas las personas que puedas en tus redes sociales. Eso me ayuda full a mí. Entonces, ¿qué preguntas frecuentes son las que las personas se hacen en cuanto a ellos cuando sufren de los nervios? Porque ya les digo, o sea, si una persona sufre de los nervios, es como que el primer paso a que tú tengas ya una tendencia a sufrir de ansiedad. Entonces, si sufres de los nervios, no necesariamente tienes que ir a tomar agua de valeriana, o sea, sí te calma en cierta forma, pero hay muchas cosas más que tienes que hacer para que puedas como que tener una vida más estable en el tema de alimentación, en el tema de dieta. Pero, ¿cuáles son las preguntas frecuentes eh, de las personas que quieren demarcar si es que los nervios de ellos son una enfermedad o es, digamos, la primera pregunta o es algo normal? Entonces, la primera pregunta que podría hacerme, que me pueden hacer y que creo que marca mucho la diferencia, es si es normal sentir nervios ante algún evento importante. Entonces, les puedo decir que los nervios lo tenemos todos y obviamente ante eventos importantes sí se debe tener nervios. O sea, no conozco una persona, por más que ustedes vean a profesionales, a conferencistas, a
personas que hablan en frente del público, jugadores de fútbol que se desenvuelven de la mejor forma, así ustedes no lo crean, todos ellos en cierta fase o en cierto periodo, antes de cualquier evento importante, tienen nervios, ¿ya? Eh, digamos que cuando comienza a tener un nivel como que más de ponerle atención, de que sea importante, de que marque la diferencia entre lo que es un nervio de algo normal, de algo que ya sea preocupante, pues es si es que esos nervios comienzan a ser problemáticos e interfieren en tu vida diaria. O sea, no solo en eventos importantes, sino ya en cualquier tipo de evento, ¿ya? Zuka dice, buenas noches, Memito. Buenas noches, Zukita. Bienvenida. Bienvenida. Ya sabes, Zukita, comparta, dele like, den cariño a este hermoso canal que siempre las tiene presentes. Eh, digamos que, ¿cómo yo diferenciaría, en este caso, lo que es los nervios de un trastorno de ansiedad? ¿Sí? Y bueno, digamos que la ansiedad, digamos que las personas que son ansiosas, ya sufren de ciertos síntomas por más de 6 meses, ¿ya? Los nervios no es que tú sufres más de ese tiempo, o sea, es menos de ese tiempo. Entonces, si tú ya sufres más de 6 meses, pues ya tienes algún trastorno de ansiedad. Por esa misma razón es que les digo, o sea, si ustedes encuentran una persona que sufre de los nervios, ya es un aviso de que esa persona posiblemente ya vaya a tener un trastorno de ansiedad. O sea, ya es como que ponte pilas, dedícate a cambiar tu forma de vivir, dedícate a lo que comes y esas cosas, porque, ojo, las personas que sufren de los nervios también tienen que tener dieta. Así que no es solo el tema de medicarse, sino hay un tema también de lo que se ingiere, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferencio un trastorno de ansiedad versus a un tema de que yo sufro de los nervios? Pues si después de los 6 meses sigo teniendo ya este tipo de síntomas, pues ya obviamente ahí ya diría que yo soy una persona que tiene un trastorno de ansiedad. Antes de eso yo sufro de los nervios y obviamente es mucho más digerible y mucho más tratable y pues obviamente se soluciona mucho más rápido que el tema de la ansiedad. Pero, o sea, con esto no quiero decir que la ansiedad no se cura. O sea, la ansiedad también se cura, sino que digamos que la ansiedad es un poco más profunda dentro de la persona, dentro de la personalidad del ser humano, y es un poco más, no difícil, sino más complejo poder salir, digamos, de estas situaciones que nos pasan a las personas. Ahora, ¿cuáles son las principales causas? Perdón, ¿serían emocionales las principales causas de tener este tipo de nervios? Y pues no necesariamente, ¿sí? Eh, puede haber otros factores que también al- como que encaminen a la persona a sufrir de los nervios. Esto puede ser la genética, ¿sí? Temas ambientales y temas biológicos, ¿ya? Entonces, más adelante en biodesprogramación les voy a explicar en la parte biológica o en la parte de biodesprogramación que hace referencia al tema de los nervios, ¿sí? Entonces, digamos que las personas, el momento que ya identifican que tienen los nervios, siempre preguntan, oiga, pero ¿y la medicación es lo único que me puede a mí, digamos, en cierta forma, solucionar esta situación que tengo? Pues no, no necesariamente solo la medicación. Eh, es mucho mejor que además de esto, pues exista una terapia de acompañamiento psicológica, terapéutica, psicoterapéutica y también muchas técnicas de autocuidado. Entre una de ellas es, como les digo, o sea, una persona que sufre de los nervios ya tiene que tener una dieta balanceada. Y obviamente ya les voy a decir qué tipo de alimentos deberían dejar de consumir. Y no es para toda la vida, sino a veces esto de los nervios, digamos, en mi caso, en lo que yo doy terapia, es una necesidad de que las personas cierren ciertos ciclos que los hacen estar con nervios, o sea, como que asustados, como que ansiosos y esas cosas ya. Si es que ustedes cierran esos ciclos de ahí,
ustedes pueden retomar su vida normalmente. Y yo se los digo porque no solo he tocado el tema de personas con nervios, sino también he tocado personas que tienen ansiedad. Entonces, si la ansiedad o un trastorno de ansiedad es más difícil de controlar que los nervios, entonces, y una persona ansiosa puede eh, de tener una dieta que lo limite a ciertos alimentos, curarse y después con el tiempo volver a comer normalmente, imagínense una persona con nervios, o sea, no es nada del otro mundo, pero ahí sí ya llega una parte en la que el terapeuta, el psicólogo o con quien ustedes se traten, pues ya no puede hacer más. Ahí ya es un tema del compromiso que tiene la persona, el paciente consigo mismo para poderse curar. Porque hay muchas, digamos, en la dieta, por ejemplo, voy a coger un ejemplo de que lo normalmente yo elimino de lo que comen las personas que tienen ansiedad, que yo diagnostico de ansiedad o depresión o sufren de los nervios. Por ejemplo, yo les digo, usted ya no puede tomar café. Y peor el café que es pasado y que lo repasan y recontra que repasan. ¿Por qué se los quito? Porque la cafeína es brutal para una persona ansiosa. Y el otro día, una persona justo estábamos conversando y yo le decía, en su caso, usted debería dejar de tomar café. Entonces él me dice, pero no, ¿cómo puede ser posible? Hay estudios científicos que dicen que la cafeína es muy bueno para el cuerpo humano o sea, me dice eso. Entonces yo le digo, sí, es verdad, el café tiene propiedades que ayudan al corazón, ayudan a la mente, a las personas que tienen migraña también les ayuda, pero siempre y cuando tu organismo no esté saturado en otros químicos que hacen que tú estés a un margen, o sea, desbordado entre las cotas de tu estrés. O sea, si tú estás ya llegando a los límites por toda la alimentación que tú tienes y te tomas café, que supuestamente es algo que te sana, algo que tiene algo bueno, ahí tú también ya estás fallándole a tu cuerpo. Entonces, si yo te digo que tienes que dejar el café, ya es una recomendación mía por el hecho de que yo sé que un cuerpo al estar contaminado con muchos químicos, mucho dulce, muchas harinas, el hecho de meterle algo más, que es lo más fuerte que existe, porque hay personas que así sean diabéticas, por ejemplo, pueden vivir comiendo arroz, ¿ya? Sí, entonces, pero en cantidades, o sea, reducidas, obviamente, no les estoy diciendo que van a seguir con su... Entonces, si hay personas que pueden vivir con eso, obviamente una persona también puede vivir con ciertos alimentos, pero el café, los dulces, las harinas, esas cosas, si tú ya estás en la cota, o sea, estás llegando al borde de tu estrés así con las justas, el momento que tú te pones a tomar café, tú brincas más arriba de eso. Por eso, algunas situaciones para este tipo de personas son inexplicables, o sea, llegan a un punto en el que ya no pueden tramitar sus emociones y hay cositas pequeñitas que otros dicen, o sea, qué raro que eso te parezca tan doloroso, tan dañino. Es porque estas personas ya están desbordándose de su nivel de estrés máximo. Entonces, por eso, a todas las personas que tienen ansiedad, depresión, nerviosismo, pues obviamente se le quita este tipo de alimentos, este tipo de químicos, este tipo de sustancias, ya sea el café, las colas, los colorantes. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es que esa persona ya no esté en sus límites, sino vuelva a estar en la normalidad para saber cómo se comporta ante situaciones que le vengan a futuro, ¿sí? Eh, Normalmente las personas dicen que los nervios se los puede tratar normalmente entre otras personas. Y es verdad, porque hay mucha gente que dice, o sea, mi mami sufre de los nervios, ¿yo le puedo ayudar? Claro, tú le puedes ayudar. Normalmente esas personas que sufren de los nervios son personas que tienen ciertos miedos, que ya te los voy a explicar, pero ¿qué puedes hacer tú con una persona que sufre de los nervios? Hay algo que se le conoce como la escucha activa, ¿sí? Y esto viene acompañado con un tema de la validación emocional que puedes hacer. ¿Qué significa? Que si tú tienes una persona que sufre de los nervios y ella te comienza a contar de su vida, de las cosas que le afectan, de las cosas que le hacen mal,
lo mejor que puedes hacer es escucharla. Escucharla. Escúchenme ustedes bien. Escúchenme ustedes a mí lo que tienen que hacer. Escucharla. Escucharla no es que ella te está contando y vos comienzas, sí, es que vos mismo tienes la culpa y ya, así mismo, ya te he dicho cuántas veces que hagas esto, que hagas el otro. Eso no se puede hacer. Porque tú, al refutarle a esa persona, o decirle, ya ves, yo te dije que no hagas eso, pero ya te estoy diciendo, a mí ni me escuchas, siempre haces lo que te da la gana. Cuando tú haces eso, estás haciendo dos cosas que no te estoy recomendando yo. La primera, no estás escuchando activamente. Y la segunda, no estás validando su emoción, porque si tú le dices, sí, ya ves, vos mismo tienes la culpa, no estás validando lo que esa persona siente. En todo caso, estás quitándole, diciéndole como que, tu emoción no vale un pepino, sino aquí vale lo que yo te dije y que por mi razón, por las razones que yo te dije, vos no hiciste caso y por eso estás así. Entonces estás haciendo dos cosas que no deberías hacer. La primera, no estás escuchando. Y la segunda, estás invalidando los sentimientos de esa persona. Y lo primero que te digo es, escucha de forma activa, quédate callado, así tengas la razón, así del cielo caiga una luz y diga, es que tú tienes la razón y solo tienes que decírselo en la cara para que se sienta mal, no lo hagas, no lo hagas. Escucha, aprende a escuchar. Entre los humanos, entre las relaciones interpersonales, somos la única especie que en verdad desafiamos las cosas y no, o sea, no somos capaces de dedicarnos unos minutos, unos segundos a escuchar a esa persona y después de escucharla, sí pasar a la acción, sí pasar al momento en que vos dices, ya es perfecto, ya. Entonces, ¿y cómo te sientes? Eso es validar sus emociones. Decir, sí, ¿qué pasó? Me pasó esto, estaba yo mal y me fue de lo peor. Entonces, ya estás escuchando activamente a esa persona. Y cuando ya acaba, le dices, pero ¿y cómo te sientes ahora? ¿Qué vas a hacer? Entonces esa persona va a decir, sí, ahora estoy pensando hacer esto, me siento intranquilo. Y cuando ya hagas digamos que unas 5 o 6 preguntas, hasta más, comienzas a dar tu punto de vista, pero ojo, sin tildar a la persona y decir, que vos mismo tienes la culpa de haber hecho eso, porque estás invalidando a la persona, o sea, lo estás aniquilando. Y lo peor que puedes hacer es aniquilar a una persona que se siente mal. Se supone que tú estás ahí para poder ayudar a esta persona, para poder darle una mano. Y si vos haces todo lo contrario, entonces no le estás ayudando, lo estás hundiendo. Sí es importante que una persona que sufre de los nervios sí puede ser ayudado por una persona que no es un profesional. Sí, pero no puede ser ayudado al 100%. ¿Sí? Lo que puedes hacer es escucharla, validar sus emociones y en cierta forma llegar al punto en el que le dices, oye, si fuera bueno, o sea, yo entiendo todo lo que tú sientes, pero fuera bueno que tú hagas el tema de buscar, hagas esto de buscar a alguien que te eche una mano, que te pueda guiar, porque más allá de nosotros de ser solo terapeutas, psicólogos, consejeros, somos personas que tenemos métodos para que tú puedas ir mejorando tu estilo de vida. Y me lo refiero no solo conmigo, sino con las personas que te rodean. Entonces, ¿hay familiares que pueden ayudar a las personas que sufren de los nervios? Sí, hay muchas personas que pueden escuchar activamente, sin juzgar ni criticar, validar los sentimientos de esa persona, pero siempre incitándola a que una persona busque, busque ayuda, ¿sí? Entonces, eh, les prepare algo, que son unas preguntas para que ustedes de igual forma, las vayan respondiendo y vayan ir, digamos que es una dinámica que pueden hacerlo entre pareja o individualmente. Son unas cuantas preguntas que son para reflexionar. Y si quieren compartir en el chat las respuestas, porque son solo preguntas, y si quieren compartir en el chat las respuestas, les quedaría muy agradecido. Para que reflexionen y veamos si es que algunos de ustedes han sufrido en algún momento de nervios. Ojo, yo sí lo he sufrido en cierta forma y creo que no estamos exentos las personas que damos terapia en sentirnos también a veces como que aislados, solos, solitarios y siempre como que yo soy de las personas, para los que me conocen, yo soy de las personas que siempre digo, oye, hoy no es un día en que me siento alegre, sino es un día en el que me quiero sentir
mimado, comprendido y esas cosas. Y hay muchas personas que me han escuchado de esa parte y siempre me mandan un mensaje como que, ¿cómo estás? Y todas esas cosas. Soy de esas personas. Hay una regla, hay una regla que no leí hace mucho entre los mensajes personales de lo que no tienes que conversar porque supuestamente atraes de eso mismo. Y estoy y no estoy de acuerdo con ello. Entonces, uno de esos puntos dice que tú no tienes que, el punto claro dice que no tienes que hablar acerca de tus emociones porque la gente se alegra de eso. Entonces, por ejemplo, yo soy de las personas que siempre en un estado pongo una carita como que triste. Y, o sea, este consejo dice que no deberías hacerlo, porque la gente que ve esos estados son gente envidiosa y muchas emociones de las que tú sientes, como por ejemplo la tristeza, vienen a veces de la gente que te envidia. Hay gente que no le gusta cómo eres, pero no porque no seas una buena persona, sino hay gente que te envidia porque quieren ser como tú. Y esas personas te envidian y el momento que tú te sientes triste, ellas se alegran de eso. Y como que la tristeza, según esto que yo leí, según esta tristeza y la envidia que tienen las personas, ese sentimiento perdura más dentro de uno, se mantiene más aferrado a nosotros. Pero bueno, primera pregunta, ya saben, si quieren responderla aquí en vivo, pues muchas gracias, les estaré leyendo y iremos reflexionando, por favor, no se queden callados, no se queden calladas, pues para mí es muy importante que estén por acá. Así que vamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes notaron los nervios? ¿Cuándo fue la primera vez que denotaron ese sentimiento? Eh, Anidada esta pregunta va la segunda, que sería, ¿qué pensamiento recurrente tenían junto antes de que aparezca ese momento de tensión, ese momento de nerviosismo? ¿Qué sentían antes? ¿Qué sentían justo antes? ¿Qué emoción pueden decirla? ¿Sí? ¿Qué emoción pueden describirla? ¿Pueden escribirla? ¿Pueden responderla? ¿Sí? Pueden responder qué emoción, qué pensamiento, perdón, sentían justo antes de que llegue ese momento de ansiedad, no de ansiedad, de nerviosismo, perdón. ¿Ya? Describan también en qué parte del cuerpo sienten más los nervios. A algunos les da como que esa tensión, ese malestar, esa taquicardia. eh, ¿Qué sentían? ¿Dónde lo sentían más? ¿Dónde lo sentían más? ¿Ya? ¿Sí? Ya la anterior era qué pensamientos. Vamos ahora, ¿qué sentían? ¿En qué parte del cuerpo sentían más ese tema de los nervios? ¿Sí? Ahora la cuarta es qué emociones acompañaban a eso. Puede ser miedo, rabia, tristeza, vergüenza. ¿Qué es lo que sentían en el momento que tenían? ¿Qué emoción se anillaba así hacia esa sensación del dolor del pecho, por ejemplo? ¿Qué era? Me voy a angustia de me va a pasar algo, por ejemplo, ¿sí? Eh, y ¿qué patrones, sería la quinta pregunta, qué patrones ustedes creen que están repitiendo en la vida, digamos así? O sea, lo que les pasó cuando ustedes estaban en el trabajo, con la familia, con la pareja, en dónde se generaba este malestar de forma repetitiva. ¿Sí? Quisiera que me vayan respondiendo siquiera algunas preguntas para ir viendo cómo van desenvolviéndose. La sexta pregunta, que si tú pudieras ponerle un color a esa emoción, ¿qué color sería? O si quieres ponerle una forma, ¿qué forma sería? Porque cómo hacerlo desde las formas o desde los colores. Pero, ¿qué color le pondrías a esa emoción que tienes justo antes de que te dé una crisis de nervios? ¿Ya? Y desde su punto de vista, la última pregunta que sería la séptima, ¿qué necesitarían ustedes? ¿Qué necesitarían ustedes para sentir calma?
desde su punto de vista, o sea, desde que ustedes piensan, dicen, sí, yo conociéndome, cuando yo me pongo así, ahora que están calmados respondiendo una pregunta así, respondan, o sea, ¿qué aconsejarían a una persona que esté a su lado? Le dijeran, oye, ¿sabes qué verás? Cuando a mí me dé un ataque de nervios, yo te recomiendo, y a mí me gusta, que me des mi espacio, que me apoyes, que me invites a hacer otras cosas, no sé. Pónganle ahí qué harían ustedes, qué necesitarían ustedes para sentirse en calma, ¿ya? Entonces, ya tienen ahí unas cuantas preguntas para que ustedes, si es que en algún momento comienzan a sentir nervios o alguna persona sufre de nervios, de los que ustedes conocen, pues obviamente les puedan decir a ellos, oye, ¿sabes qué? Quisiera que describas estas preguntas, que respondas estas preguntas y eso te ayudará hasta que para que tú te conozcas y cuando te pase, ahora que estás calmado y te pase un ataque de nervios, sepas hasta la persona que está a tu alrededor, que a veces no nos conocen, porque a veces nos puede pasar hasta con desconocidos, ¿qué podríamos decirle nosotros a ellos para que nos puedan ayudar cuando tengamos un ataque de nervios? Entonces, les repito, la primera era, ¿cuándo fue la primera vez que lo sintieron? La segunda era qué pensamientos tenían, qué pensamientos recurrentes tenían. La tercera era en qué parte, en qué zona del cuerpo lo sentían más, ¿ya? La cuarta era qué emociones acompañaban a estos pensamientos antes de lo que se puede sentir. La quinta es si es que ustedes pueden diferenciar que cuando les da este ataque de nervios, qué patrones están repitiendo, ya sea les pasó en la familia, en el trabajo, con su hermano, con la pareja y así. La sexta es si pudieran diferenciar qué color le pudieran poner ustedes a esa emoción. ¿Qué color le pusieron a esa emoción ustedes? Y la séptima es si ustedes pueden ya, ahora que están más tranquilos, pueden decir qué necesitarían para sentirse más calmados. Entonces, es importante que a veces lo anoten, porque en cierta forma, muchas personas que tienen este ataque de nervios, pues normalmente siempre se quedan callados o no saben qué hacer, porque en momentos hasta de soledad, ni siquiera estando ellos acompañados de ellos mismos, pueden decir qué es lo mejor para poder demarcar quedarse más tranquilos, de que les pueda alguien ayudar, echar una mano a que estén más tranquilos. Entonces, qué importante a veces es preguntarnos esto y qué, a veces qué ilógico es, ¿no? Porque la mayoría de personas han de pensar que tenemos que hacer un test de 1000 preguntas, en las cuales esas 1000 preguntas posiblemente, chuta, hay algunas fórmulas matemáticas del peso de la masa y esas cosas, y uno piensa que para poder tranquilizarnos en medio de un ataque de nervios se necesita por poco ya un paramédico y cosas así. A veces no, a veces no, a veces son estas preguntas tan sencillas que si las respondes vas a conocerte un poco más. Y ahora que estás calmado, puedes ponerte a pensar. Pero hay una lógica que se les dice a las personas que tienen ansiedad y a las personas que tienen depresión. Normalmente cuando una persona que tiene ataques de ansiedad o ataques de nerviosismo, se les dice, tienen que aceptar que ninguna persona ha muerto por un ataque de ansiedad ni un ataque de nervios. Que se siente como si uno se fuera a ir al más allá, sí, es verdad. Cuando uno tiene un ataque de estos, uno siente como que el mundo se acaba, como que las cosas van a ir mal, como que, chuta, no sé, como que no hay nadie quien nos salve, que nadie nos puede rescatar y cosas así. Cuando tienes un ataque de nerviosismo, tienes esa sensación, te palpita la taquicardia, o sea, tienes taquicardia, comienzas a respirar muy rápido, sientes que te vas sientes mareo, sientes desvanecimiento, como que si te fuera a desmayar. O sea, hay muchas cosas que te afectan. Pero está comprobado científicamente que ninguna persona ha pasado al más allá después de un ataque de ansiedad. Que hay actitudes que después te empujan a tener otro tipo de comportamientos, eso sí,
pero no necesariamente la ansiedad y el ataque de nervios te ha hecho que vos hagas eso. O sea, que te ha puesto a que estés en ese límite del riesgo. Zuka dice, ¿por qué cuando una persona sufre de los nervios tienen miedo? ¿Por qué una persona que sufre de los nervios tiene miedo? Y Zuka, primera pregunta. Entonces, cuando una persona tiene un ataque de nervios, lo que normalmente se le asocia a ese ataque de nervios es el miedo a pasar al más allá. O sea, como que siento que mi cuerpo no va a reaccionar y como que, no sé, puede darme, separa mi corazón y yo ahí quedo. Entonces tienen el miedo voy a decir una sola vez, tienen miedo a morir, ya. Entonces esas personas que sufren de esos ataques de nervios, normalmente son personas que siempre tienen ese nerviosismo de, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y ya más adelante, Sukita, le digo, envío desprogramación, ¿cuáles son los problemas exactos de esa persona? Pero la pregunta es, si usted tiene de nervios y tiene miedo, es porque tiene miedo a que le pase algo. Entonces, es importante que esa persona que tiene miedo, nervios, usted le pregunte, ¿y cuál es tu miedo más grande? O sea, si usted está con una persona que sufre de ansiedad o depresión y le está dando un ataque, usted le pregunte, o sea, no le pregunte ese momento, sino le pregunte cuando esté bien, cuando no tenga el ataque. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos qué tipo de personas tenemos a nuestro alrededor. O sea, quienes tienen ciertas enfermedades. Hay personas que si usted le pregunta, ¿de qué sufre usted? Yo de esto, de esto. Y su mamá, mi mami es diabética, así ya. Entonces, hay personas que ya saben quién es depresivo, quién es ansioso en su familia. Entonces, cuando ya estén calmadas las cosas, es muy importante a veces que como familiares digamos, oye, eh, bueno, ahora que estamos conversando, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad, un ataque de ansiedad, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Y, o sea, y te van a decir, sí, yo tengo miedo de irme al más allá, pero ¿cómo piensas que te vas a ir al más allá? ¿Te vas a desmayar? ¿Se va a paralizar tu corazón? O sea, ¿cómo sientes que es lo que va a pasar? Entonces, eso te ayuda mucho a las personas que estamos alrededor, porque cuando les da un ataque, nosotros podemos decir, no, pero si estás bien, no sé, tu corazón está bien, estás tranquilo. Y eso es como una validación a la persona para sentirse mucho mejor, ¿sí? Marisol dice, yo lo he sentido cuando tocaba exponer en un tema en la universidad. Tenía miedo a equivocarme. Dice que se burlen de mí y cosas así. Ya. Entonces, bueno, a Marisol vendría mi pregunta, obviamente, para poder ir desenvolviendo el tema de ella. En este caso, Marisol, hoy en día, ¿cómo te sientes enfrente de eso? O sea, ¿has podido mejorar el tema de hablar enfrente de otras personas? ¿Tienes todavía miedo de hablar enfrente de otras personas? ¿Cómo te sientes ahora con relación a ese tiempo de la universidad? Porque me imagino que ya es algún tiempo atrás. Entonces, hasta que Marisol responda, pues sigamos con el tema para que no quedarnos en la espera de la respuesta, porque obviamente hasta que pase ese delay del en vivo, que son como 20 segundos, hasta que respondan, yo ya estoy más adelantado. Y pues sigamos, ¿no? ¿Qué siente una persona? ¿Qué siente una persona que tiene estas emociones, digamos, así como del nerviosismo? Pues lo primero que se tiene son síntomas físicos, así como les digo, o sea, las taquicardias, que normalmente se les conoce como las palpitaciones, como que te palpita el corazón demasiado rápido, te suda las manos, sientes como tensión en tu cuerpo, tensión muscular, a veces sientes como un nudo en el estómago y tu respiración, por lo general, en casi la mayoría de casos, la respiración de las personas viene a ser demasiado agitada, o sea, es muy rápida. Es Sí, o sea, es muy rápido. No, para las personas que hicieron un ejercicio conmigo, eh, me acuerdo que no, si no estoy mal, creo que hace unas 2 semanas o 3 semanas atrás, yo les hice hacer un ejercicio en donde había una respiración que era así. Me recuerdo claramente porque yo siempre la hago, pero quiero hacer un recorderis para todos los que están viendo y que se han sumado a veces al live desde hace mucho tiempo atrás. Cuando ustedes hicieron ese ejercicio del
y respiraban así rapidísimo y constantemente, ustedes sentían esa sensación de mareo, de hormigueo en las manos y esas cosas. Entonces, imagínense, ustedes, bueno, no conozco a todos si es que tienen alguna enfermedad emocional, algún trastorno, no puedo decirlos, pero para los que hicieron el ejercicio pudieron sentir un ataque de ansiedad. Ese es casi como que un ataque de ansiedad, ese hormigueo en las manos, esa sensación de desvanecimiento y todas esas cosas. Entonces, ustedes que no sufren de eso, digo así porque para mí, según mi percepción, nadie de ustedes lo sufre. Si ustedes no sufren de eso y yo les hago hacer un ejercicio de respiración, y solo con ese ejercicio de respiración ustedes logran llegar a conectar con un ataque de ansiedad o de depresión, imagínense cómo siente una persona que sí tiene ataques de eso. Entonces, solo una respiración puede hacer que una persona vuelva a su cerebro a una situación de ansiedad. Y por esa misma razón, para todos los que sufren de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, si yo que les hice un ejercicio para que ustedes vayan al límite del estrés y le pongan estrés a su cuerpo, hay cómo regresar del estrés del cuerpo a la normalidad también. Pero la respiración manda mucho y hay que ayudar. Por eso, normalmente casi, no sé si en muchos lives les he dicho que las personas que sufren de ansiedad son personas que siempre se les dan, por ejemplo, una funda de papel, digamos así. Entonces, en esa funda de papel, las personas comienzan a soplar, inflar y a soplar, ¿ya? Entonces, esa funda de papel les ayuda a estas personas a poder tener un ejercicio de respiración. Así como yo les hice hacer un ejercicio de respiración, de agitación, ya, esa bolsa de papel les ayuda a tener un ejercicio de respiración pausado, donde la persona necesita hinchar y hasta que se hincha ellos paran y ahí mantienen. Y después de nuevo absorben hasta que se quede flojo y de nuevo. Entonces, así como hay ejercicios que te ponen al límite y te hacen que tú llegues a experimentar ataques, también hay como de estar en este momento de un límite, bajar a la normalidad, que es un ejercicio de respiración, que normalmente siempre les he explicado. La inhalación, la retención pueden ser de 4 segundos, pero la exhalación siempre tiene que ser mayor, porque ahí es cuando cuando los pulmones crecen, así ustedes no lo crean, cuando uno suelta el aire, es cuando los pulmones crecen y aplastan al corazón. Y ahí es cuando el corazón deja de latir tan rápido. Y cuando el cerebro siente que su corazón está latiendo lento, dice, no, yo estoy tranquilo. Entonces debo tranquilizarme. Y comienza a segregar hormonas, células, todo, para que el cuerpo comience a tranquilizarse. Pero si ustedes siguen, entonces ese momento los pulmones están como dilatados y el espacio entre los pulmones y el corazón es grande. Digamos que el micrófono es el corazón. Entonces, si mis pulmones están dando el espacio, el corazón va a estar así. Pero si mis pulmones lo encierran, si lo llegan a presionar, entonces el corazón deja de latir tan rápido y comienza a tener mejor sensación de tranquilidad, ¿ya? Entonces, Marisol dice, sí, sí, lo superé, ahora ya me he relajado, muy rara vez lo siento. Qué bueno. Dice Marisol, dice, pero hablar frente a mucha gente sí me daría nervios. Creo que los nervios para hablar entre muchas personas es algo normal, pero hay que irlo trabajando poco a poco. Hay que trabajarlo poco a poco porque es como que algo, algo normal, ¿sí? Entonces, yo he visto algunos conferencistas internacionales y hay ciertos, digamos, posiciones, posturas del cuerpo que te ayudan a que tú puedas sentirte mucho mejor antes de ir a hacer una exposición, ¿ya? Por ejemplo, hay esta que es así, o sea, vos alzas las manos así, así, ¿ya? Ese ejercicio no lo haces normalmente. Y este ejercicio con los puños arriba es cuando, no sé si has notado, cuando las personas ganan un partido,
y dicen, ah, hacen así ya, hacen así. Ah. Entonces, ese ejercicio solo lo hacen las personas cuando ganan. Entonces, una persona cuando gana y hace así, ah, y es campeón o lo que sea, no tiene miedo dentro de su cuerpo. Entonces, si vos haces este ejercicio, vos le estás diciendo a tu cuerpo que tú estás en una emoción superior a la del miedo. Y cuando sales a dar tu exposición, te vas a sentir muy, muy, muy relajado. Esa es una de las técnicas que, por ejemplo, utilizan algunos de los conferencistas internacionales para poder entrar a un auditorio lleno de gente. O sea, comienzan a hacer sus típicos, porque todas las personas, de cierta forma, todas las personas sufrimos de nervios antes de enfrentarnos a algo que es importantísimo para nosotros, pero a la final siempre vas a tener. Es como decirte, yo antes de hacer un live, o sea, yo antes de hacer un live estoy que no me quiero trabar, que no quiero salir despeinado, que quiero que salga todo bien, que las luces, que las computadoras y las cámaras y todas esas cosas. Ya. Entonces, y antes de mandar el live, estoy viendo si está bien escrito, si la cámara está bien apuntada, si está limpia la cámara y cosas así. Entonces, todo eso, en cierta forma, también es nerviosismo. Pero a la final, si tú te das cuenta, si tú analizas el tras cámaras, a veces es difícil estar sentado enfrente de una cámara, porque normalmente yo veo que hay mucha gente conectada, pero yo tengo que seguir hablando porque si yo no hablara, nadie me preguntara nada. Entonces, si yo me quedara así sentado esperando que alguien me responda o alguien me pregunte algo, o sea, el live va a morirse ahí. Y uno de los principales problemas de estar en el live es que tú no puedes parar de hablar. Si tú paras de hablar, el live pierde la emoción y el algoritmo dice como que ya no hay nadie en ese live y comienza a dejar de mandar señales de que otras personas vean el live. Entonces qué importante a veces es esto y ser parlanchín. Y bueno, muchas personas que me conocen, eh, digamos que un poco más como amigo y esas cosas, saben que yo soy de las personas que no soy de mucho hablar así, sino a veces dejo que la gente hable, que se exprese, que esté diciendo sus cosas y yo estoy callado, serio y cosas así. Entonces justo hoy día hablaba con una gran persona para mí y ella me decía que tiene que hacer videos y que quiere hacer videos para promocionar su negocio. Yo le decía, es difícil ser creador de contenido y es muy fácil que la gente como que dé a menos lo que tú haces. O sea, uno para crear contenido, a lo menos los que creamos contenido, digamos en el tema emocional, digámoslo así, crear una frase, hablar de algo, o sea, siempre es como que el conocimiento, ¿ya? Mientras que si tú me dices que bailar es difícil, yo te digo que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los videos que, que la gente baila, pues ahí te puedes dar cuenta que solo la mayoría repite y repite los pasos. Ya no estoy diciendo que los videos de ellos son feos, no, no. Estoy diciendo que crear contenido de cierta forma es más difícil que de otras formas. Entonces yo le decía a ella que para crear contenido uno tiene que perder el miedo, o sea, perder los nervios, justo de lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser una persona que, por ejemplo, como yo doy terapia, pues tienes que mostrar tu cara para que la gente sepa que tú eres la persona. Tienes que mostrar tus gestos, tu educación, tu forma de hablar, para que sepan con quién pueden tratarse y mejorar su forma de vivir. Entonces, de ley, si eres una persona que atiende a otras personas, tienes que mostrarte. No vas a mostrar solo fotos o videos sin que tú estés ahí, porque obviamente la gente no va a saber quién eres. Y mucha confianza, o sea, mucha confianza se da cuando tú conoces a la persona, ¿sí? Ahí, cuando tú la ves, por ejemplo, a mí en vivo, y las personas que me conocen en vivo y las personas que me han recomendado saben cómo soy yo, cómo soy en terapia, soy casi igual a lo que están viendo aquí. Claro que en terapia soy un poco más mal hablado, porque me gusta ser mal hablado, no es porque me guste denigrar a las personas, sino porque me gusta ser mal hablado. Y pues eso, y además también soy chistoso y muy directo en cierta forma. Eh, es difícil, entonces yo le decía a ella, tienes que crear contenido. Y para ser creador de contenido no puedes dejar de crear contenido. Y yo les comento que, por ejemplo, mi TikTok ya tiene, si no estoy mal, creo como 4 años.
¿ya? Entonces, los 2 primeros años yo me dediqué a hacer TikToks todos los días. Todos los días hacía TikToks, hablaba tonteras. Yo quisiera revisar algunos videos atrás. Tengo la bolísima de videos. Entonces, yo hablaba de todas las cosas. Siempre tenía esa tendencia de hablar las discrepancias de la vida con lo de nosotros decimos con lo que nosotros hacemos en la vida. Siempre criticaba, siempre me gustaba verle el lado de reflexionar acerca de las personas, digamos, mujeriegas, o sea, de los hombres mujeriegos, de por qué los hombres son malos, del machismo y esas cosas, ¿ya? Entonces, en 2 años yo subí full de seguidores y de likes. Me recuerdo tanto que tuve unos 5 videos que se hicieron, por ejemplo, hubo un video que se hizo viral. Pucha, me acuerdo que este video hablaba acerca de las madres solteras y hablaba acerca yo puse 5 tipos de madres solteras, ¿ya? Entonces, este video en cierta forma hablaba de algunas mujeres que no, para mí no me representan como madres solteras y había otras que sí me representaban como madres solteras. Entonces, el video se hizo tan viral, me acuerdo que tenía, si no estoy mal, ese video llegó como a 40.000 likes. Ese video llegó a como 40.000 likes. Tenía como, si no estoy mal, como unas 100.000 personas que lo vieron, pero el video fue dado de baja. ¿Y por qué se dio de baja ese video? Porque eh, ese video se dio de baja porque supuestamente algunas mujeres se sintieron ofendidas con lo que yo dije. Entonces comenzaron a poner que ese video era ofensivo. Entonces lo comenzaron a declarar como ofensivo, lo declararon y en algún momento me llegó una advertencia de que quitaban el video. En ese tiempo, como no tenía mucho conocimiento de redes sociales, les puedo decir que tuve miedo de que me quiten el canal, porque ya tenía 2 años de canal y en cierta forma yo creo que ya tenía como unos 8.000 seguidores, algo así. Y sí interactuaban mucho conmigo. Entonces dije, no, voy a perder el canal, que relajo y no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, a lo que me hicieron la encuesta de que si yo estaba hablando cosas que no tenía que hablar, yo puse como que sí, algo así ya. Y yo mismo eliminé el video. Pero ahora me doy cuenta porque hice de nuevo una vez un video así parecido, no exactamente de eso, pero algo así. Y de nuevo me salió esa advertencia. Y en este caso dije, "Ah, ni cagando me va a bajar el video". Yo cogí y dije, no, voy a dejar el video y puse ahí, en la respuesta les puse que yo no estoy denigrando a las personas, sino es una opinión que estoy dando para que la gente opine de lo que yo pienso, algo así ya. Y no me bajaron el video y mantuve. Ahí, después de ese video, como que me despeché, ¿ya? Me despeché de crear contenido y dejé de hacerlo. Y lo dejé de hacer como unos 8 meses. O sea, entraba, hacía un video cada 3 días o cada 5 días y lo dejaba ahí. Y ahí, créanme sinceramente que fue mi arrepentimiento, porque cuando yo volví, que fue al año, casi volví a comenzar a hacer nuevos videos seguidos, yo ya había perdido bastante tiempo y ahí es cuando ya no, el algoritmo ya no te recomienda. Entonces yo le decía justo a ella, le decía, tienes que hacer videos. Si vas a comenzar hoy día, tienes que comenzar a hacer hoy día y todos los días videos acerca de lo que piensas, de lo que haces, de tu profesionalismo y haz hasta chistes, hasta bromas, hasta cosas pero siempre enfocado a lo tuyo. Y no dejes de hacerlo porque obviamente si lo dejas de hacer, pierdes credibilidad y tu página se cae, lo que me pasó a mí. Entonces, lastimosamente, se me ha hecho muy difícil. Hoy en día, por ejemplo, yo quiero subir de los 9.000 y llegar a más de los 10.000 seguidores, pero se hace complicado. Créanme sinceramente que se ha hecho complicado. Y cuando estuve en los 2 años, se me hizo tan rápido y tan fácil subir a los 8.000, créanme. O sea, no lo digo por soberbia, sino ahora veo y eso que ya voy a llevar un año y poco más haciendo contenido. Pero a lo que voy es, si tú quieres pasar esa parte de los nervios, si vos quieres sobrepasar la parte de los nervios, es importante que a veces te enfrentes a las cosas que tienes que hacer. A esos miedos hay hay una terapia que se llama, si no estoy mal, es como bombarding, algo así, ¿sí? En esa forma de terapia, pues se les expone a las personas a sus peores miedos. Digamos que alguien tiene fobia a las arañas, te meten a un cuarto con arañas. Ahí que estés hasta que eh,
hasta que te pase la fobia, digamos así. Tienes miedo a hablar en público, te botan al público y cosas así. Entonces, si tú sufres de los nervios, lo mejor que puedes hacer es afrontar los problemas que tienes. Zuka dice, ¿por qué se da un ataque de ansiedad? Ya. Una persona sufre de un ataque de ansiedad cuando sus sentimientos sobrepasan su estado de relax. Sobre todo, si esa persona ya tiene mucho tiempo en el tema de estar con emociones reprimidas, con emociones negativas, va a hacerse mucho más fácil para esta persona llegar al punto de quebrarse y entrar en un ataque de ansiedad. Normalmente yo siempre les digo a las personas que sufren de ansiedad, son personas, o sea, no es que las quiero hacer sentir mal, sino que así se difiere la enfermedad, es la característica de la enfermedad. Una persona que sufre de ansiedad es una persona que se preocupa solo del yo, o sea, no le importa el resto, le importa solo quiere que la gente vea por él. Todos tienen que trabajar para él, todos tienen que mimarlo a él, todos tienen que adorarlo a él, todos tienen que idolatrarlo a él, así. Esa es una persona ansiosa. Una persona ansiosa es una persona que siempre se preocupa por sí mismo, más no por las personas que le rodean. Entonces, una persona de este tipo, la mejor solución para esta persona es comenzar a hacer trabajo comunitario. ¿Qué es hacer trabajo comunitario? Para una persona que sufre de ansiedad, hacer trabajo comunitario es que esa persona salga a territorio y comience a hacer cosas por otras personas que no se las ve. Entonces, eso es importantísimo para una persona ansiosa. Dejar de pensar en el yo y comenzar a pensar en el resto. Eso ayuda full a una persona que tiene ansiedad. Mandarlo a que haga, como les digo, trabajo comunitario. Antes había ese de techo, había esa campaña de techo donde los jóvenes iban y construían casas para otras personas. Eso ayudaba full a las personas. Y si no hay hoy en día, tranquilamente pueden irse a un orfanatorio y decir ahí, yo quiero limpiar aquí, yo quiero venir a jugar de vez en cuando con los niños y cosas así. Y eso ayuda full a las personas que tienen ansiedad. Y se los digo porque yo en, 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 en mi adolescencia, digamos, no estoy viejo, pero en mi adolescencia, más o menos cuando tenía unos 25, 26, yo tenía digamos, un hijo adoptado mediante la UNICEF, ¿sí? Entonces la UNICEF tenía un orfanatorio acá en el oriente, no es en el oriente, en la Maná, que es costa. Entonces, yo me iba allá, o sea, yo, digamos que como era mi hijo adoptado, digamos así, ellos tenían ese programa, entonces tú pagabas mensualmente una cantidad para poderle dar ropa, comida y esas cosas, ¿no? Entonces yo tenía eso, pero yo un día quise conocer a mi hijo, digamos en ese caso, ese hijo que tenía, y pues yo me fui y me acuerdo de ese orfanatorio y dije que iba a ir allá cada mes, recuerdo claramente, iba, y decía, cada mes, un fin de semana voy a venir aquí para jugar, para que ustedes me digan lo que tengo que hacer, si tengo que barrer, cocinar, lo que sea. Entonces, yo trabajé mucho mi tema de la ansiedad en ese tiempo así. ¿Por qué? Porque hace unos 4 años antes de yo tener los 26, 21 más o menos 21, 22, yo tuve problemas graves de no sé cómo decirles porque no quiero que me cierren el live, ¿ya? Entonces, tuve problemas muy graves de eso. Entonces, yo tenía ataques de ansiedad muy fuertes. La ansiedad a mí me quería gobernar en cierta forma. Entonces, tenía que buscar una solución. O sea, tenía que buscar una solución para poder salir de esa fase de mi vida. Entonces, yo busqué eso y créanme sinceramente que ayudaba mucho. Tenía un grupo de amigos que cada fin de año hacíamos Navidad en escuelas así donde lejanas y cosas así. Entonces, el buscar ayudar a otras personas, y no se los cuento porque quiero quedar como que, ay, qué bestia el guillero, sino se los cuento porque para una persona que es ansiosa, lo mejor que puede hacer es preocuparse por otras personas, no preocuparse por uno mismo. Entonces, una persona que tiene ataque de ansiedad, ese momento que tiene el ataque de ansiedad, no le vas a decir, es que vos te preocupas solo por ti. No, no, no. Eso es lo peor que le puedes hacer. Pero sí puedes hacer que esa persona trabaje en su diario vivir para que comience a ayudar a otras personas y eso le va a hacer olvidar que, que él está peleando porque la vida de él esté bien, ¿sí? Entonces, eso es importante. En el tema de la ansiedad,
es importantísimo. A lo menos yo se los puedo decir, hoy en día he tenido en cierta forma, no a esta altura de como tenía de Wambra los ataques, pero tenía ataques y al parecer sí eran muy, muy fuertes. Así que hoy en día puedo decir que estoy mucho mejor. Y bueno, sigamos, ¿no? Entonces, ¿qué más siente una persona que tiene ansiedad? Bueno, no ansiedad, ataques de nervios, pues normalmente tienen síntomas, digamos, síntomas emocionales o mentales, ¿ya? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues normalmente siempre tienen pensamientos catastróficos, ¿sí? Son personas que no pueden concentrarse normalmente, ¿sí? Y son personas que siempre están al límite. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, para una persona así, pues si esa persona está en la cota del estrés a nivel máximo, es difícil que tú puedas solo hablando con él ayudarlo. O sea, esa persona sí tiene, además de tener la escucha activa, de la validación de los sentimientos, necesita ayuda y obviamente necesita una dieta para poder salir de esa faceta. Perdón, estoy solo respondiendo un mensaje de urgencia. Bueno, entonces, ya ven, entonces me comienza a llegar las notificaciones porque me quedo callado y solo porque respondo un mensaje. Entonces, hay a veces estas personas que tienen estos ataques de nervios, normalmente estas personas tienen ciertas repercusiones en la parte de su conducta, ¿sí? Y te los vas a encontrar como, por ejemplo, son personas que se irritan muy fácilmente, ¿sí? Son personas que evitan, por ejemplo, ciertos comportamientos impulsivos. O sea, los vas a ver en cierta forma hasta comiendo de más, así, cosas así. O sea, van a tener consumo de algunas cosas como las que yo consumía en mi tiempo. Y esas cosas te las vas a encontrar para, por problemas, digamos así, por ese tipo de problemas de los nervios. Entonces, en cierta forma sí es complicado el tema de este tipo de nervios. O sea, pero te digo, es algo que tienes que en cierta forma llevarlo al punto en que debes trabajarlo. Porque si tú no lo trabajas, es como te digo, o sea, es un preámbulo, es un preámbulo de tener trastornos más complicados. O sea, la verdad eso sí te lo puedo decir así a ciencia cierta, porque muchas personas piensan que los nervios es así solo un momento y ya. Si pasas de los 6 meses con los mismos temas de los nervios, tendrías que ya comenzar a consultar con alguien porque puedes tener ya algo mucho, no grave, no me gusta decir esa palabra grave, para mí las enfermedades ninguna son graves, todas son tratables, pero sí es algo de ponerte a pensar más detenidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes no se tratan o tienen un pariente que no se trata en el tema de las emociones, digamos así? Pues normalmente cuando ya no te tratas de este tipo llegas a tener estrés crónico, ¿sí? Y el estrés crónico, aunque tú no lo creas, te debilita inmunemente, ¿sí? Y eso atenta normalmente para todo lo que es tu vida, o sea, porque hasta aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces es importantísimo que las personas comiencen a tratar ese tipo de emociones, a lo menos el tema de los nervios, ¿sí? Hay personas que cuando sufren de muchos nervios tienen una enfermedad que se llama la burnout, que esto significa que llegan a un agotamiento físico y mental demasiado elevado, ¿sí? Y ese agotamiento tan elevado de la parte física y emocional, mental,
les lleva a poder tener o derivar en enfermedades como la depresión, ¿sí? Entonces, qué importante a veces es que las personas con nervios traten sus nervios y puedan eliminarlos antes de que se vuelvan enfermedades mucho más agresivas, digamos así. Las relaciones interpersonales de estas personas, brutal, es algo brutal, o sea, no vas a tener normalmente una persona que sufre de los nervios metido en medio de todos, porque lo que más demanda a ellos es que son muy irritables y que les gusta el aislamiento. Es por esa misma razón, por ser irritables, porque ellos sienten que, por ejemplo, nadie les entiende, nadie les comprende, no pueden conversar con nadie, vuela una mosca y se enojan. Entonces, ¿para qué estar metido en medio de la sociedad? Es algo que para ellos no está eh, en su visión, es algo que no se puede tener ni por aquí, ¿sí? Entonces, qué importante es esto, ¿no? Eh, estas personas tienen en cierta forma hasta una pequeña como retroalimentación en la parte negativa. ¿A qué me hago referencia? Cada episodio que tengan, a veces, si no se lo atiende, ¿sí? Eso hace que se refuerce la vulnerabilidad que tienen, ¿sí? Dice, Zuka dice, los nervios se curan en su totalidad. Sí, Zuka. Ya les voy a decir qué van a hacer a las personas que tienen nervios. Así que además de prepararse el agua de valeriana, ya les voy a decir qué tienen que hacer, porque siempre es, estás con los nervios, tómate agüita de valeriana, saben decir. Si han oído eso, es la típica, sí. Tómate agüita de valeriana, eso te va a ayudar muchísimo. Eso es buenísimo para los nervios. Entonces, la sociedad siempre como que nos tiene como estigmas y mitos comunes, esto de que esas personas que son nerviosas son personas que tú las ves y dices, ah, es que es un pobre debilucho, así como que no le gusta enfrentarse a la vida y cosas así. Siempre está pidiendo ayuda, entonces como que siempre lo ven como un estigma, como que algo que pucha, es normal, digamos así. Entonces eso es algo malo. Y obviamente hay esos mitos que la misma sociedad involucra a este tipo de enfermedades, donde siempre te dicen, ay, tú siempre neurótico. Ya, cálmate, cálmate, hombre, ya, ya. O sea, siempre eres así, siempre te pones en ese plan así. Entonces, eso, aunque ustedes no lo crean, es invalidar los sentimientos de una persona. Y una persona invalidada no puede tener cura, porque si una persona comienza a querer demostrar sus emociones y alguien lo apalea, lo calla, lo deja a un lado, no le está ayudando. No le está haciendo que comience a valorarse más, lo está desvalorizando, que es mucho peor. Si ya esa persona tiene desvalorización personal, o sea, me autopercibo como alguien insignificante y enfrente de otra persona me siento aún más insignificante, entonces qué solución tengo yo, pues? ¿Sí? Entonces, esas tendencias poco a poco van haciendo que las personas sientan como que su salud mental no está bien. Entonces, o sea, como que botarlos a la calle y decir, ah, sal como puedas, es lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, a lo menos, digamos que en mi caso, lo peor que se puede hacer es que una persona comience a, a tener esa sensación de que ni él se entiende y que su familia tampoco lo entiende, ¿ya? Entonces, para cortar el tiempo, porque ya no me quiero ir de largo, es viernes y quieren irse a dormir pronto, me imagino, bueno, mañana tienen que madrugar, no sé qué pasará, pero bueno, desde la biodesprogramación, la persona que sufre de los nervios es una persona que tiene miedo a lo que la vida le quiere hacer con él, ¿ya? Una persona que sufre de crisis nerviosas son personas que tienen mucha ansiedad y miedo en el tema de qué va a pasar conmigo. Y están preguntándose, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y a dónde me iré? Entonces, ya les adelanté un poco en el tema de videoprogramación. Estas personas normalmente siempre están pensando por ellos. No son personas que piensan por los demás, son personas que piensan solo en ellos y no piensan en nadie más. Entonces, cuando dejen ese egocentrismo, esa egolatría, es cuando pueden curarse. Entonces, por ahí va la curación, Zuka.
O sea, esas personas deben dejar de pensar en sí. Entonces, si vos le dices a una persona así, oye, tienes que dejar de pensar en ti, difícil que pueda salir de esa enfermedad. Pero si tú comienzas a relacionarlo en otros ámbitos, como por ejemplo decirle, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy yendo a tal lado a ayudar a ciertas personas que necesitan de nuestra mano, échame una mano, vos también ven conmigo, y te vas con esa persona, la persona que sufre de nervios y de ansiedad comienzan a dejar su enfermedad, porque ya no se ponen a estar preocupados en ellos, se ponen a estar preocupados por los demás. Y cuando una persona ansiosa o que sufre de los nervios comienza a preocuparse por los demás, comienza a dejar de sentir y de percibir las sensaciones de su cuerpo. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. ¿Ustedes cuándo han visto que una mujer embarazada sufra de los nervios o tenga ansiedad? Es muy rara la enfermedad que sea así. Peor cuando ya da luz. Si una mujer que ya dio a luz, que tiene un hijo de 1 año, 2 años, ¿ustedes cuándo la han visto que esa mujer, o ustedes, o algunas mujeres que están ahí que pueden ser mamás, cuando ustedes, que ya han sido mamás, cuándo ustedes han sentido que al año de estar con un guagua que está entre sus brazos, ustedes, por ejemplo, han sufrido de, yo qué sé, de la gripe? Es rarísimo, es muy raro. ¿Cuándo ustedes se han enfermado de los nervios o de ansiedad cuando estaban después de dadas a luz? Es rarísimo. ¿Por qué? Porque inconscientemente la mamá, cuando tiene un hijo o cuando está embarazada, la mayoría de las mamás, porque sí hay casos que no pasa, pero la mayoría de las mamás siempre dicen, yo tengo que estar sana para mi hijo, porque si yo me enfermo, ¿quién va a velar por mi criatura que está ahí? Si yo tengo gripe y mi seno se llena de gérmenes que le van a dar gripe a mi hijo, ¿cómo puede ser posible? No puedo yo tener... Entonces, todas las mamás automáticamente no se contagian, no se enferman durante esos momentos. ¿Por qué? Porque están pensando en otra persona. O sea, dicen, si yo me pasa algo, ¿a quién le va a ayudar a él? Entonces, por pensar en esa otra persona, aniquilan ciertas enfermedades emocionales, como por ejemplo la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, siempre y cuando piensen así, porque hay otras mujeres que obviamente dicen, ay, es que ya me voy a morir, es que voy a quedar deshidratada, sin vitaminas, todo se vaya a llevar mi guagua y ahora yo, ¿quién, qué voy? Entonces, sí hay mujeres también que les pasa eso, no puedo decir que no, pero es mental. La mayoría de mujeres que tienen esa sensación de que a mí no me pasa nada, por mi hijo no les pasa nada y no se enferman de nada. La conclusión es que si ustedes pueden pensar que son seres perfectos, ¿sí? Al hablar de seres perfectos no significa que son dioses ni nada de esas cosas, sino que su cuerpo trabaja de forma perfecta para que cuando alguna enfermedad caiga en ustedes puedan eliminarla automáticamente. Si ustedes piensan así, no necesariamente por otra persona, sino por ustedes mismos, ustedes dejan de tener ciertas enfermedades, hasta las autoinmunes. Porque si una mujer que está embarazada o dio a luz hace eso inconscientemente, imagínense ustedes si lo pueden hacer de forma consciente. ¿Ya? Entonces son cosas diversas, pero son muy necesarias. Ahora, la alimentación de una persona que tiene ansiedad o de nerviosismo, pues claramente es que no puede consumir café, no puede consumir colorantes, azúcar, harinas, todo lo que genere energía dentro de él. Imagínense, peor, pues, energizantes, eh, chocolates, nada de eso, porque lo único que haces es que tu cuerpo siga queriendo estar activo. Y si tú tienes una enfermedad de los nervios y tienes a tu cuerpo activo en esa necesidad de más, pues cualquier cosa que te pase en la parte emocional va a hacer que tú estalles en la parte de la ansiedad y la nervio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar de alimentar tu cuerpo con cualquier químico o alimento que haga que tu cuerpo siga prendido, ¿ya? Entonces eso significa cafeína, taurina, chocolates, dulces, sal en exceso, eh, ¿qué más se me va? Colorantes, ¿qué más? Harinas, que eso también en el cuerpo se hace azúcar. Todo eso, tú tienes que
no eliminar, pero sí bajar en un grado considerable. Lo que sí tienes que eliminar, que no es muy necesario en tu cuerpo y que no es que te va a ayudar a vivir, es el café o el azúcar. Esas cosas sí tienes que eliminar, no bajarle, sino ya eliminar. Y algunos no lo consideran así, y tratar de mantenerlo por un largo tiempo, a lo menos mínimo 15 días, mínimo 15 días. Eso es lo mínimo que puedes eliminar. De ahí podrás consumir, pero en pocas cantidades. No es que ya pasan los 15 días y vas a... ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio, es tan inteligente que sabe cuando lo metes a ciertos comportamientos y sabe cuándo le va a faltar y cuándo va a consumir. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Es bien inteligente. Comienza, dice, este man me está quitando lo que hace mi cuerpo, si es grasa, si es dulces, ¿sí? Dice, entonces yo no puedo soltar. Entonces ya cuando pasa ciertos días y ve que ya no consumes, comienza a mantener una reserva. Esa reserva puede ser de azúcar, ¿ya? Entonces, mantiene su reserva de azúcar y ahí lo tiene, en el hígado, aguantando en el hígado la reserva de azúcar y la reserva, hasta que en algún punto ya comienzas a eliminar la reserva de azúcar y en ese punto, cuando tu cuerpo ya se da cuenta que ya pasaste de la fase más baja de la reserva, te comienza a mandar antojos porque necesita volver a coger reservas. Entonces muchas personas dicen, ay, sí, este chocolatito que me estoy comiendo, pero es que ya son como 30 días que no como un chocolatito, un hito nomás. El rato que tú te comes ese chocolate, vuelves a que la bodega se llene de chocolate, se llene de dulces. Y tu cuerpo dice, ya estoy con mi bodega. Hasta que este man de nuevo vuelva a tenerme así en ascuas y de nuevo le mando un antojo. Entonces, esos antojos no te pasan porque sí, no es que te pasan porque de un rato al otro, de los nervios ya, ay, es que no me esto no me va. Siempre el cuerpo es tan sabio que te va a volver a hacer que tengas esa sensación de cualquier necesidad de algún alimento. Entonces, para las personas que sufren de los nervios, para las personas que son antojosas, pues la dieta es algo muy difícil para ellos. Es muy difícil. Entonces, qué importante a veces es que una persona cumpla su dieta para poder bajarle el tema de la ansiedad, bajarle el tema de los nerviosismos. Y eso te lo digo porque muchos jóvenes que, por ejemplo, hacen deporte, siempre se pegan estos colorantes como los Powerade, los Sporade, todos esos de ahí, todos los que son supuestamente bebidas que sirven para hidratarse, esas bebidas hacen que ellos tengan ansiedad, que ellos tengan nerviosismo y posiblemente antes de un partido o antes de lo que tú te puedas imaginar, comienzan a tener nervios y eso le traicione para que una persona juegue. Mientras que si tú estás en un rango en donde ningún químico hace que tú estés alborotado, eso te va a ayudar a que tú puedas vivir una vida más tranquila. Y algunos deportistas pueden llegar a tener ese equilibrio emocional antes de un partido. Entonces, en los nervios y todos los químicos que aceleran a los nervios son importantes en una dieta. Por eso, Zuka, si es que usted dice que se pueden curar los nervios o la persona ansiosa, sí, con dieta, con dieta. Tiene que tener una dieta para que el cuerpo deje de consumir eso. Obviamente en la parte emocional tiene que también curar la parte emocional que le hace tener y sentir ese nerviosismo a tal punto que usted comienza a tenerlo como de forma, digamos que hasta familiar, que es muy llevable para las personas. Porque así usted ya puede mejorar su estilo de vida, aunque no lo crean. Ayuda mucho a las personas, más que todos nuestros jóvenes, que hoy en día casi todo lo que comen es dulces. Y los dulces no contribuyen en nada, en absolutamente nada. Entonces, qué importante a veces es echarles una mano, nosotros que podemos controlarlos hasta ciertas edades, porque después ya se nos hace complicado. Pero bueno, un ejercicio que pueden hacer las personas que cuando ya tengan un ataque de nervios, cuando ya tengan un ataque de ansiedad, ¿cuál es el mejor ejercicio que se puede hacer para poder nosotros calmarnos o nosotros poder ayudar a una persona que tiene un ataque de ansiedad cuando tú ves que está comenzando así como que a alborotarse? Pues lo principal, lo primero es que tú lo sientes a esa persona y le cojas las manos, porque las manos normalmente sudan y tiemblan.
Y si ellos mismos se cogen las manos, en cierta sensación, ellas tienen una peor sensación de cogerse sus propias manos porque tiemblan más. Y al temblar más las manos, la persona se desespera más. Entonces es importante que tú cojas las manos de esa persona porque tú tienes el pulso bien. Entonces, si tú coges las manos de esa persona y mantienes las manos seguras, esa persona va a sentirse en un lugar seguro. Aunque tú no lo creas, ese ejercicio ayuda mucho. Y comenzar tú a hacerle un ejercicio a esa persona frente con frente que te vea mientras tú haces el ejercicio con él. ¿Cómo tienes que hacer? Tienes que inhalar en 4, retener entre 2 a 4 segundos y exhalar más de los 6 o en 6 segundos. Pero tú le cuentas a esa persona que está sufriendo de un ataque de ansiedad o de un ataque de nerviosismo. Mientras lo estás viendo, le dices, a ver, vamos a respirar, respira conmigo. A ver, inhala, 1, 2, 3. Entonces tú lo guías a esa persona para que esa persona pueda respirar de mejor forma. A ver, retén la respiración. Siempre consciente, si tú le ayudas así a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad, tú puedes hacer que esa persona salga del ataque de ansiedad y lo vas a ayudar mucho más favorablemente. Si tú haces que eso se mantenga por 1 minuto, que te estoy diciendo que a las 6 o 7 respiraciones ya se acabaría el minuto, si tú puedes prolongar ese ejercicio por 1 minuto con la persona con la que estás, tú le ayudas a que él haga un ejercicio que se le conoce como ya les he explicado en las siglas PNL, que es programación neurolingüística, donde tú lo anclas a esa persona a un momento de paz. ¿Y cómo lo estás anclando? No con la respiración, sino con las manos. El momento que tú apretas las manos y le apretas las manos a esta persona, esa persona tiene la sensación en sus manos, ¿sí? Entonces, el momento que tú acabas el ejercicio y él ya se relaja, tú le sueltas las manos. El momento que tú sueltas las manos, eso se llama una programación neurolingüística. Algunas personas, cuando tienen ciertos síntomas, ciertos síndromes, ciertos trastornos, se les hace que hagan ciertos ejercicios de relajación y cuando se termina el ejercicio de relajación, tú le dices, haz una presión, una acuprensión de cualquier parte de tu cuerpo para que se quede grabada la emoción. Entonces, algunos se cogen el dedo, otros se cogen la mano, se muerden la lengua, cosas así, ¿ya? Entonces, eso hace que tu cerebro programe, por eso se llama programación neurolingüística. Tu cerebro se programa a sentir esa sensación y reconocerla con la emoción que estás viviendo. Si tú estás pasando por un momento en el que ya te relajaste, hiciste la presión del dedo, digamos, presionaste este dedo, tu cerebro asimila el presionar este dedo con la emoción de relajación. Entonces tu cerebro va a decir, estoy relajado. Entonces va a dejar de mandar ese alboroto de células, de hormonas y todo eso para que tu cuerpo se relaje. Entonces cuando tú le ayudas cogiéndole las manos, tú le estás presionando las manos, ¿sí? Y cuando tú le sueltas, se le graba en la cabeza, se le graba que cuando le coges las manos duro y le sueltas, él va a sentir o ella va a sentir que está relajándose. Entonces, cada vez que le dé un ataque, tú le vas a volver a coger las manos. Y a veces ya solo cogiéndole las manos a la persona que tiene un ataque, esa persona ya se va a ir calmando por la programación neurolingüística que tú grabaste a la persona, el momento que le cogiste las manos y le hiciste el ejercicio. Entonces, mira qué importante a veces es tener personas que están a tu alrededor que te pueden echar una mano haciendo estos ejercicios. Es importante que te vean, veme a los ojos, respira conmigo, a ver, inhala, yo cuento, 1, 2, 3, a ver, exhala, a ver, retén, 1, 2, 3, y cogiéndole las manos. Entonces, las primeras veces se te va a hacer un poco difícil porque la persona va a estar alborotada, pero cada vez que tengas la necesidad de hacerlo, o que él mismo haga cerrando los puños así duro, cada vez su cerebro se va a ir programando y programando y programando. Entonces, cada vez que ya tenga un ataque de ansiedad y lo controle con las manos, se le va a hacer más corto el tiempo del ataque de ansiedad. Y cada vez menos, hasta que en algún momento desaparezca. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente cuando él sienta, porque todas las personas que somos ansiosas y sufrimos de los nervios, tenemos como que ciertas alertas dentro de nuestra cabeza
que ya nos va a dar un ataque de ansiedad. Y te lo digo porque todos tenemos eso, pero los ansiosos que tenemos ataques mucho más fuertes, tenemos ya la sensación como que hay cierto desvanecimiento y cositas así pequeñitas, imperceptibles, que nosotros ya sabemos como que ya me va a dar un ataque de ansiedad. Entonces, para ellos es importante que se trabaje la programación neurolingüística con la idea de que si hacen esto de los puños o cualquier otra cosa, no sé, yo te estoy hablando solo de los puños porque es algo que yo aprendí, pero puedes hacer otras muchas cosas, cogerte los brazos, pellizcarte o lo que sea, vas a ir mejorando la situación. Entonces, digamos que no todo el tiempo vas a estar con tu hijo o con tu hija para poder hacer el ejercicio, pero si ya lo vas haciendo cada vez más seguido y él lo va haciendo también solo cada vez más seguido, en algún momento cuando él esté solo en una situación en la que nadie le pueda ayudar, nadie conozca qué tengan que hacer, él hace automáticamente el ejercicio y antes de que le dé el ataque de ansiedad, él elimina la ansiedad. Entonces, son ejercicios pequeñitos, parecen insignificantes, pero créeme, son muy, 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 muy importantes. Entonces, es importante que ustedes aprendan a ayudar a las personas que están en su entorno y sobre todo a las personas que tienen nervios y ansiedad, porque a veces no, esas enfermedades no los matan, no es que los hunden, no es que los están agobiando, no es que los tienen jodidos, pero sí en cierta forma eso les empuja a estas personas a que puedan ir por otros caminos. Pero qué importante es que ustedes sepan que, que pueden echar una mano, ¿sí? Antes de acabar, porque ya se acaba, ya estoy en la hora. Siempre digo que voy a acabar en una hora y no acabo en una hora. Siempre es hora y media. Aunque TikTok dice que haga más de una hora y media, pero no sé, da pereza, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, es importante a veces hacer estos ejercicios, no solo con ellos, sino nosotros mismos, y buscar en cierta forma nuestros momentos de nervios, nuestros momentos. Y se los digo porque hasta en algunas ocasiones he sido contratado para deportistas de alto rendimiento. En algunos casos me han preguntado qué puedo hacer para poder rendir más ante algo que es importantísimo para mí. Entonces, no todos los coach, no todos los entrenadores, no todos los que han sido deportistas pueden enseñarle a otra persona cómo sobrepasar el momento de crisis o un momento de crisis de nervios antes de un partido, porque no están capacitados para eso. O sea, se los digo así de frente porque yo he sido también deportista y en mi ser no he encontrado hasta ahora, hasta el día de hoy, un entrenador que sepa de terapia en la fase del deporte. Entonces, sé que no están preparados. Y como no están preparados, es importante a veces que escuchen y se preparen. Porque va a haber muchos partidos en los cuales ese equipo no va a tener la capacidad económica a veces de contratar a un terapeuta, un psicólogo. Pero qué importante que es que tu profesor sepa cómo manejar tu crisis de nervios. Que no va a ser la misma que él tuvo cuando era joven, porque son personas diferentes. Y a lo mejor la persona va a decir, sí, es que yo, ¿sabes qué hacía? Mascaba un chicle ya. A ti puede ser que te funcione, pero a esa persona puede que no. Entonces hay que aprender a escuchar, a validar las emociones y en base a eso comenzar a dar consejos para que tus chicos aprendan que antes de jugar puedan ser mejores. Y eso te lo hablo no solo en ese sentido, hablo en el sentido, por ejemplo, de que Marisol decía que salía a dar conferencias y que antes de dar una conferencia siempre se ponía nerviosa. Cosas así. O sea, es importante que tú aprendas que todos podemos echar una mano a las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, para finalizar, ya saben, este live se retransmitirá en YouTube. Así que para todos los que